El órgano de la Catedral de Bedford resonaba con solemnidad aquella mañana de mayo de 1847, mientras más de 300 invitados aguardaban en los bancos de roble el momento culminante de la ceremonia. Theodosia Ashmere permanecía frente al altar, su vestido de seda francesa brillando bajo la luz que se filtraba por los vitrales góticos. A su lado, el duque Rupert Fenwick lucía impecable en su levita azul marino, el cabello oscuro peinado hacia atrás, revelando sus facciones aristocráticas y una expresión de satisfacción apenas contenida. El arzobispo ajustó sus anteojos y carraspeó antes de comenzar la lectura de los votos matrimoniales. Su voz grave llenó el espacio sagrado, mientras las palabras rituales flotaban en el aire cargado de expectación. Teodosia mantenía la mirada fija en las manos enguantadas que sostenían su ramo de peonías blancas, consciente de cada respiración, de cada latido acelerado de su corazón. Si alguien presente conoce algún impedimento por el cual estos dos no deban unirse en santo matrimonio, que hable ahora o calle para siempre, entonó el arzobispo con la formalidad que requería su investidura. El silencio se extendió por la nave principal. Theodosia levantó la vista lentamente, primero hacia las bancas donde su familia observaba con orgullo la unión que consolidaría su posición social. Luego, hacia su prometido. Rupert le dedicó una sonrisa lateral, esa misma sonrisa encantadora que había conquistado a la alta sociedad de Bedfordshire durante los últimos 2 años. Fue entonces cuando las palabras brotaron de sus labios antes de que pudiera contenerlas. Yo conozco un impedimento. Un murmullo colectivo recorrió la catedral como una ola. El arzobispo parpadeó desconcertado, el libro de oraciones temblando ligeramente entre sus manos. Rupert giró bruscamente hacia ella, su rostro transformándose de la sorpresa a la incredulidad. «Teodosia, ¿qué estás haciendo?», susurró entre dientes, manteniendo una sonrisa forzada para los invitados. «Este hombre...» Su voz se elevó clara y firme, resonando contra las paredes de piedra. «No es quien todos creen que es». Los murmullos se intensificaron. Teodosia podía sentir las miradas clavadas en su espalda, el peso de 3 generaciones de expectativas aristocráticas aplastándola. Su madre se había puesto de pie en la primera fila, el rostro pálido como la porcelana, mientras su padre permanecía inmóvil, los nudillos blancos sobre el bastón de ébano. «Querida, estás nerviosa». Rupert intentó tomar su mano, pero ella la retiró bruscamente. «Es normal sentir ansiedad en un momento como este». «No estoy nerviosa», replicó Teodosia, su voz ganando fuerza con cada palabra. «Estoy perfectamente lúcida y sé exactamente lo que estoy haciendo». Rupert dio un paso hacia ella, bajando la voz hasta convertirla en un siseo apenas audible. «Piensa en lo que estás a punto de arruinar. Tu reputación, la de tu familia, todo por lo que hemos trabajado». La palabra «hemos» resonó en los oídos de Teodosia como una campana funeraria. Durante meses había creído que compartían un futuro, que las promesas susurradas en los jardines de Ashton Manor, bajo las estrellas, eran sinceras. Hasta que 3 noches atrás, escondida detrás de las cortinas de terciopelo en la biblioteca de su padre, había escuchado la conversación que destrozó todas sus ilusiones. Rupert conversaba con su amigo Lord Hastings, ambos con copas de brandy en mano, las voces relajadas por el alcohol y la confianza de estar solos. «Admito que pensé que sería más complicado», había dicho Rupert, con una risa que Teodosia nunca antes le había escuchado, cínica y fría. Pero la chica resultó ser bastante ingenua. Unas cuantas palabras bonitas, paseos al atardecer, y ya estaba convencida de que me había enamorado perdidamente de ella. «Brilliant strategy, old chap», respondió Hastings, «aunque debo decir que actúas el papel de pretendiente devoto con bastante convicción. Es necesario. Los Ashmere son viejos aristócratas con conexiones que necesito, pero su fortuna es modesta. Sin embargo, su nombre abre puertas que el dinero solo no puede abrir. Una vez casado con Teodosia, tendré acceso a los círculos que me han estado vedados. Y ella, bueno, será la duquesa perfecta, obediente, callada, decorativa». El recuerdo de esas palabras ardía en el pecho de Teodosia mientras enfrentaba a Rupert en el altar. Había pasado 3 noches sin dormir, debatiéndose entre la desesperación y la furia, considerando sus opciones. Podía seguir adelante con la boda, convertirse en la esposa ignorante que él esperaba,
Vivir una mentira por el resto de sus días, o podía hacer lo impensable. Señorita Ashmere, la voz del arzobispo tembló ligeramente. Estas son acusaciones muy graves. Si tiene evidencia de algún impedimento canónico... Mi impedimento no es canónico, su eminencia. Teodosia se volvió hacia los invitados, su voz clara como el cristal. Es moral. Este hombre me cortejó bajo falsos pretextos. Manipuló mis sentimientos y los de mi familia con el único propósito de beneficiarse socialmente de nuestro apellido. Un grito ahogado resonó desde las bancas. Lady Pemberton se abanicaba frenéticamente mientras Lord Ashford se ajustaba el monóculo, inclinándose hacia adelante para no perderse detalle del escándalo. Era exactamente lo que Teodosia había sabido que sucedería. Para la mañana siguiente, el incidente sería el tema de conversación en cada salón de té de Bedfordshire y más allá. «Esto es ridículo». Rupert intentó tomar el control de la situación, dirigiéndose a la congregación con las manos extendidas en un gesto apaciguador. «Como ya dije, mi prometida está experimentando nervios prenupciales. Es perfectamente comprensible, dado el peso de las circunstancias. No me trates como si fuera una niña histérica». Teodosia dio un paso hacia él, su voz cortante como un látigo. «Sé exactamente lo que dijiste hace 3 noches en la biblioteca de mi padre. Cada palabra». Por primera vez, vio un destello de verdadero pánico cruzar el rostro de Rupert. Sus ojos se entrecerraron ligeramente, calculando, evaluando cuánto sabía realmente. «No sé de qué estás hablando», dijo lentamente. «¿No? Permíteme refrescarte la memoria». Teodosia se volvió nuevamente hacia los invitados, sabiendo que no había vuelta atrás. «Le dijiste a Lord Hastings, y cito textualmente, la chica resultó ser bastante ingenua. Unas cuantas palabras bonitas, paseos al atardecer, y ya estaba convencida de que me había enamorado perdidamente de ella». El silencio que siguió fue ensordecedor. Hasta el órgano había dejado de sonar. Teodosia continuó, su voz firme a pesar del temblor que amenazaba con quebrarla. «Dijiste que necesitabas nuestro apellido para abrir puertas que el dinero solo no puede abrir, que yo sería la duquesa perfecta, obediente, callada, decorativa. Mientes». La voz de Rupert había perdido toda su calidez cultivada, revelando el acero debajo. «Estás inventando estas palabras por alguna razón que no puedo comprender. Lord Hastings está sentado en la 5ª fila». Teodosia señaló hacia donde el aludido se había hundido en su asiento, el rostro carmesí. «Quizás él pueda confirmar o negar esta conversación». Todos los ojos se volvieron hacia Hastings, quien parecía desear que el suelo de la catedral se abriera y lo tragara. Abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Rupert le lanzó una mirada de advertencia que no pasó desapercibida para nadie. Fue entonces cuando Rupert cometió su error fatal. En un arrebato de arrogancia y frustración, agarró el brazo de Teodosia con fuerza, acercándose para susurrarle al oído con voz venenosa. «Eres una tonta si crees que arruinar esta boda te beneficiará en algo. Tu reputación quedará destrozada. Nadie te querrá después de este escándalo. Morirás sola y olvidada, mientras yo encontraré otra heredera más dócil y menos problemática». Algo dentro de Teodosia se rompió en ese momento. No fue la tristeza ni la desilusión, sino una furia pura y cristalina que había estado conteniendo durante 3 días. Antes de poder pensarlo 2 veces, reunió saliva en su boca y escupió directamente en el rostro del duque. El sonido colectivo que surgió de los invitados fue como el rugido distante del océano. Rupert retrocedió tambaleándose, la mano volando hacia su mejilla donde la saliva de Teodosia brillaba a la luz de las velas. Su expresión era de shock absoluto, como si no pudiera comprender lo que acababa de suceder. «Prefiero morir sola», dijo Teodosia con calma mortal, «que vivir un solo día como tu esposa». Sin esperar respuesta, levantó su vestido y caminó por el pasillo central de la catedral, la cabeza alta, ignorando los jadeos escandalizados y los murmullos furiosos. Su madre había comenzado a llorar. Su padre parecía haber envejecido 10 años en cuestión de minutos. Pero Teodosia no se detuvo hasta atravesar las grandes puertas de roble y salir al aire fresco de la mañana. El sol brillaba sobre Bedford, indiferente al drama humano que acababa de desarrollarse en su catedral. Los carruajes esperaban ordenadamente en la calle empedrada, los cocheros boquiabiertos ante la novia que huía de su propia boda. Teodosia bajó los escalones de piedra, quitándose el velo mientras caminaba, dejando que cayera sobre los adoquines como una bandera de rendición. No sabía qué vendría después.
No sabía cómo enfrentaría las consecuencias de lo que acababa de hacer, pero en ese momento, respirando el aire libre de mayo, sintiéndose más ella misma de lo que se había sentido en meses, Theodosia Ashmere supo que había tomado la única decisión que podía vivir con ella misma. Detrás, escuchó el estruendo de voces elevadas y pasos apresurados. La catedral comenzaba a vaciarse. Los invitados ansiosos por esparcir la noticia del escándalo más grande que Bedfordshire había presenciado en décadas. Pero Theodosia ya estaba subiendo a su carruaje, ordenando al aturdido cochero que la llevara a casa. Mientras el carruaje se alejaba traqueteando por las calles de Bedford, dejando atrás la catedral y todo lo que representaba, Theodosia cerró los ojos y permitió que una única lágrima rodara por su mejilla. No era una lágrima de arrepentimiento, sino de liberación. Lo que no sabía, lo que no podía saber en ese momento, era que el verdadero drama apenas comenzaba, porque 6 meses después, ese mismo escándalo que había sacudido a la alta sociedad palidecería en comparación con la noticia que estaba por llegar. Pero eso vendría después. Por ahora, Theodosia Ashmere era simplemente una mujer que había escogido su dignidad sobre su destino prescrito, y eso tendría que ser suficiente. 3 semanas habían transcurrido desde el escándalo en la catedral, y Ashton Manor se había convertido en una fortaleza sitiada por la opinión pública. Las invitaciones que antes llenaban la bandeja de plata en el vestíbulo habían cesado por completo. Las visitas sociales se habían evaporado como rocío bajo el sol de verano. Incluso la correspondencia había disminuido hasta convertirse en un goteo ocasional de cartas, la mayoría de ellas conteniendo reproches apenas velados o consejos no solicitados sobre cómo Theodosia debería haber manejado la situación. Theodosia pasaba sus días en la biblioteca del 2º piso, rodeada de volúmenes encuadernados en cuero que habían pertenecido a su abuelo. Desde las ventanas emplomadas podía observar los jardines de Ashton Manor, donde los rosales florecían ajenos al drama humano. El clima de junio era excepcionalmente cálido ese año, y las tardes se extendían largas y doradas, llenas de una belleza que contrastaba cruelmente con la atmósfera sombría dentro de la casa. Su madre, Lady Margaret Ashmere, había tomado el hábito de permanecer en sus aposentos, aquejada por jaquecas constantes que ningún médico parecía capaz de aliviar. Theodosia sabía que no eran dolencias físicas, sino el peso del escándalo lo que mantenía a su madre confinada. En la sociedad de Bedfordshire del año 1847, la reputación lo era todo, y Theodosia había destruido la suya con un solo acto de rebeldía. Su padre era otra historia. Lord Edmund Ashmere había enfrentado el escándalo con la estoica resignación de un hombre acostumbrado a soportar las tormentas de la vida aristocrática. Pero Theodosia veía en sus ojos una decepción profunda, que ninguna palabra podía expresar. Cada vez que se cruzaban en los pasillos de la mansión, él simplemente asentía con cortesía glacial antes de continuar su camino. Era una tarde particularmente sofocante cuando la doncella Emily tocó a la puerta de la biblioteca con una bandeja de té. La muchacha había sido una de las pocas en el servicio que no había cambiado su trato hacia Theodosia después del incidente. Quizás porque provenía de orígenes humildes y comprendía mejor que los aristócratas el valor de la dignidad propia sobre las convenciones sociales. «Señorita Theodosia», dijo Emily mientras colocaba la bandeja sobre la mesa de lectura, «ha llegado una carta para usted. La trajo un mensajero esta mañana». Theodosia levantó la vista del libro que había estado fingiendo leer durante la última hora. Tomó el sobre que Emily le extendía, notando inmediatamente el sello de lacre. No era ninguno que reconociera. La dirección estaba escrita con una caligrafía elegante pero masculina, tinta negra sobre papel crema de alta calidad. «¿Sabes quién la envió?», preguntó mientras examinaba el sobre. «El mensajero no dio nombre, señorita. Solo dijo que era urgente que la recibiera personalmente». Una sensación de inquietud se instaló en el estómago de Theodosia mientras Emily se retiraba. Rompió el sello y desplegó la carta, sus ojos recorriendo rápidamente las líneas escritas con precisión impecable. «Estimada señorita Ashmere, permítame presentarme. Soy el señor Marcus Whitmore, abogado especializado en asuntos de reputación y difamación en Londres. Me tomo la libertad de escribirle porque he seguido con interés su situación y creo que podría ser de asistencia. Durante los últimos 15 días, el duque Fenwick
ha estado esparciendo información que podría considerarse difamatoria hacia su persona en varios círculos sociales de Londres y Bedfordshire. Afirma que usted sufrió un colapso nervioso antes de la boda, que las acusaciones que hizo carecían de fundamento y que su comportamiento errático es resultado de inestabilidad mental. Como alguien que ha manejado casos similares, puedo asegurarle que estas tácticas son comunes en hombres de su posición cuando su reputación se ve amenazada. Sin embargo, también puedo asegurarle que existen medios legales para contrarrestar tales difamaciones. Si desea discutir este asunto más a fondo, estaré en Bedford el próximo martes. Puede enviar respuesta a la dirección que aparece al pie de esta carta. Con mis respetos más sinceros, Marcus Whitmore, Esquire. Theodosia leyó la carta 3 veces, cada lectura aumentando la mezcla de esperanza y aprensión que sentía. ¿Era esto real o algún tipo de trampa? ¿Podría Rupert haber orquestado esto como parte de una estrategia más elaborada para humillarla aún más? Pero mientras consideraba estas posibilidades, otra parte de su mente ya estaba evaluando las implicaciones. Si Rupert estaba efectivamente difamándola, eso explicaría el silencio absoluto de la sociedad. No era solo que la hubieran rechazado por su comportamiento escandaloso en la catedral. Era que Rupert había estado activamente destruyendo lo que quedaba de su reputación con mentiras calculadas. La puerta de la biblioteca se abrió sin previo aviso, y su padre entró con pasos medidos. Lord Edmund llevaba su habitual traje de tweed, el cabello gris perfectamente peinado, pero había nuevas líneas alrededor de sus ojos que no habían estado allí un mes atrás. «Theodosia, necesitamos hablar», dijo sin preámbulos. Ella dobló rápidamente la carta y la guardó en el bolsillo de su vestido de muselina verde. Su padre tomó asiento en el sillón de cuero frente a ella, su expresión seria, pero no hostil. «He recibido una propuesta», comenzó Edmund, sus dedos tamborileando sobre el brazo del sillón, «del conde de Westbrook. Su hijo menor, el señor Richard Westbrook, está dispuesto a considerar un compromiso contigo». Theodosia sintió que el aire abandonaba sus pulmones. Richard Westbrook tenía 42 años, era viudo con 4 hijos, y tenía fama de ser un hombre severo y poco dado a la conversación. También se rumoreaba que había tratado a su difunta esposa con frialdad calculada durante sus 15 años de matrimonio. «Padre, no puedes estar hablando en serio». «Estoy completamente serio», respondió Edmund, su voz cansada pero firme. «Theodosia, debes entender la gravedad de tu situación. Ningún otro hombre de buena posición te aceptará después de lo que hiciste. El señor Westbrook está dispuesto a pasar por alto el escándalo a cambio de una dote generosa y ciertas concesiones». «¿Qué tipo de concesiones?», preguntó Theodosia, aunque parte de ella no quería saber la respuesta. «Espera una esposa obediente que se encargue de sus hijos y maneje su hogar sin causar problemas. No participarás en la vida social de Londres. Tu nombre se mantendrá fuera de los círculos públicos. En esencia, vivirás una existencia discreta». La palabra discreta sonaba como un eufemismo para invisible. Theodosia se puso de pie, caminando hacia la ventana donde podía ver los establos en la distancia. Un mozo estaba cepillando a uno de los caballos. El movimiento repetitivo y tranquilo, un contraste marcado con la turbulencia dentro de su pecho. «Me estás pidiendo que me convierta exactamente en lo que me negué a hacer con Rupert», dijo sin volverse. «Una esposa decorativa sin voz ni voluntad propia. Te estoy ofreciendo una salida», corrigió Edmund. «Una manera de recuperar algo de respetabilidad, de tener un hogar y una posición. La alternativa es quedarte aquí, marchitándote como una solterona mientras tu madre sufre y nuestra familia soporta el peso del ostracismo social». Theodosia cerró los ojos, sintiendo el peso de la culpa que su padre había colocado cuidadosamente sobre sus hombros. Sabía que era una manipulación, pero eso no hacía que doliera menos. Su madre efectivamente estaba sufriendo. Su padre había perdido varias oportunidades de negocios debido al escándalo. Los sirvientes murmuraban en los pasillos, todo por su decisión de decir la verdad. «Necesito tiempo para pensarlo», dijo finalmente, su voz apenas un susurro. «Tienes hasta el viernes», respondió Edmund poniéndose de pie. «El señor Westbrook espera una respuesta antes del fin de semana. Si la respuesta es negativa, retirará su oferta permanentemente». Después de que su padre se marchara, Theodosia permaneció junto a la ventana
mientras el sol comenzaba su descenso hacia el horizonte. Las sombras se alargaban sobre los jardines, tiñendo todo de tonos dorados y púrpuras. Era hermoso y melancólico al mismo tiempo, como todo en su vida últimamente. Sacó la carta del señor Whitmore de su bolsillo y la releyó. Una opción era aceptar la propuesta de Westbrook y resignarse a una vida de silencio y sumisión. La otra era arriesgarse nuevamente, luchar contra las difamaciones de Rupert, intentar recuperar algo de su reputación en sus propios términos. Esa noche, Teodosia apenas durmió. Su mente daba vueltas entre escenarios posibles, cada uno más complicado que el anterior. ¿Y si el señor Whitmore era legítimo pero no podía probar las difamaciones de Rupert? ¿Y si rechazaba a Westbrook y se quedaba sin ninguna opción? ¿Y si aceptaba a Westbrook y pasaba el resto de su vida arrepintiéndose de haber cedido? Al amanecer, tomó una decisión. Se sentó ante su escritorio y redactó 2 cartas. La primera era para el señor Marcus Whitmore, aceptando su oferta de reunirse el martes siguiente. La segunda era para su padre, solicitando una extensión de plazo hasta el miércoles para dar su respuesta sobre la propuesta Westbrook. Emily llevó ambas cartas al correo esa misma mañana. Teodosia pasó los siguientes días en un estado de ansiedad contenida, contando las horas hasta el martes. Su madre continuaba recluida en sus aposentos. Su padre la observaba con una mezcla de esperanza y resignación durante las comidas silenciosas que compartían en el comedor principal. El martes llegó con cielos despejados y una brisa fresca que traía el aroma de los campos de lavanda cercanos. Teodosia se vistió con cuidado, eligiendo un traje de viaje en azul marino que proyectaba seriedad y compostura. Emily la ayudó a arreglar su cabello castaño en un recogido elegante y juntas bajaron hasta donde el carruaje esperaba. ¿Está segura de esto, señorita?, preguntó Emily mientras Teodosia subía al vehículo. No, admitió Teodosia con una sonrisa triste, pero es mi única oportunidad de tomar el control de mi propia historia. El viaje hasta Bedford tomó aproximadamente 45 minutos. Teodosia observaba por la ventanilla del carruaje cómo el paisaje rural de Bedfordshire se transformaba gradualmente en las calles empedradas de la ciudad. Comerciantes abrían sus tiendas, mujeres con cestas de compras transitaban las aceras, niños jugaban cerca de la fuente central. La vida continuaba normalmente para todos, excepto para ella. La dirección que el señor Whitmore había proporcionado correspondía a una oficina discreta, en una calle lateral cerca de la plaza del mercado. El edificio era de ladrillo rojo con ventanas emplomadas, compartido por varios profesionales, según indicaban las placas de bronce junto a la entrada. Teodosia respiró profundamente antes de tocar la puerta. Un asistente joven la hizo pasar a una sala de espera modestamente amueblada. Momentos después, un hombre de aproximadamente 40 años emergió de una oficina interior. Marcus Whitmore era de estatura media, con cabello rubio oscuro, que comenzaba a mostrar hebras plateadas en las sienes. Sus ojos grises eran inteligentes y directos, y su apretón de manos fue firme sin ser agresivo. «Señorita Ashmere, es un honor conocerla», dijo con cortesía genuina. «Por favor, pase a mi oficina donde podemos hablar con privacidad». La oficina de Whitmore estaba forrada de estantes repletos de volúmenes legales. Un escritorio de roble dominaba el espacio, cubierto de documentos organizados meticulosamente. Él le ofreció asiento en una silla de respaldo alto frente al escritorio y tomó su lugar al otro lado. «Permítame ser directo, señorita Ashmere», comenzó Whitmore, entrelazando sus dedos sobre el escritorio. «He investigado su caso a fondo durante las últimas 2 semanas. Las declaraciones del duque Fenwick constituyen difamación clara según las leyes inglesas. Tengo testimonios de 3 personas diferentes que lo escucharon referirse a usted como mentalmente inestable y proveniente de una línea familiar con tendencias a la histeria». Teodosia sintió la rabia hervir en su interior. No solo Rupert había mentido sobre ella, sino que había atacado a toda su familia en el proceso. «¿Qué se puede hacer al respecto?», preguntó, manteniendo su voz controlada. «Podemos presentar una demanda por difamación», explicó Whitmore. «Sin embargo, debo advertirle que será un proceso largo y costoso. El duque tiene recursos considerables y contratará a los mejores abogados de Londres. Además, un juicio público expondrá todos los detalles del escándalo nuevamente, lo cual podría ser incómodo».
¿Más incómodo que vivir el resto de mi vida como una paria social?, replicó Teodosia. Whitmore sonrió levemente, un gesto de aprobación. Veo que tiene determinación. Eso será necesario. Pero hay otra opción que podríamos explorar primero. ¿Cuál? Confrontarlo directamente con la evidencia que hemos recopilado. Ofrecerle la oportunidad de retractarse públicamente de sus declaraciones a cambio de evitar un juicio. Muchos hombres en su posición prefieren resolver estos asuntos discretamente para evitar el escrutinio público. Teodosia consideró esto cuidadosamente. Una retractación pública de Rupert restauraría algo de su reputación, pero sería suficiente. ¿Y realmente Rupert accedería a algo así? ¿Y si se niega? Entonces procedemos con el juicio, respondió Whitmore simplemente. Pero al menos habremos intentado la vía diplomática primero, lo cual juega a nuestro favor ante un tribunal. Pasaron la siguiente hora discutiendo detalles, costos, plazos, estrategias potenciales. Whitmore era meticuloso y profesional, pero también mostraba una comprensión genuina de su situación. Teodosia se encontró confiando en él de una manera que no había confiado en nadie desde antes del escándalo. Cuando finalmente salió de la oficina, el sol estaba alto en el cielo de mediodía. Teodosia se sentía extrañamente ligera, como si hubiera depositado parte del peso que había estado cargando en los hombros capaces del señor Whitmore. No era una solución mágica, pero era un camino hacia adelante. El carruaje la llevó de regreso a Ashton Manor, donde su padre la esperaba en el vestíbulo con expresión ansiosa. «¿Dónde has estado?», preguntó con tono acusatorio. «Tomando control de mi vida», respondió Teodosia con calma. «Y padre, mi respuesta sobre la propuesta del señor Westbrook es no. Respetuosamente declino». Lord Edmund palideció, pero antes de que pudiera responder, Teodosia ya estaba subiendo las escaleras hacia su habitación. Sabía que habría consecuencias, que su padre estaría furioso, que su madre lloraría aún más, pero por segunda vez en pocas semanas había elegido su dignidad sobre las expectativas de otros. Y esta vez tenía un plan para luchar. Agosto llegó a Bedfordshire con un calor sofocante que parecía amplificar todas las tensiones dentro de Ashton Manor. Habían transcurrido casi 3 meses desde el escándalo en la catedral, y la vida de Teodosia había adoptado un ritmo extraño y aislado. Las reuniones con el señor Whitmore se habían vuelto semanales, construyendo meticulosamente el caso contra las difamaciones del duque Fenwick. Pero algo más había comenzado a suceder, algo que Teodosia había intentado ignorar durante semanas hasta que ya no pudo hacerlo más. Las náuseas matutinas habían comenzado a mediados de julio. Al principio Teodosia las había atribuido al estrés y la ansiedad constante que dominaban sus días, pero cuando las náuseas persistieron y su cuerpo comenzó a mostrar otros cambios sutiles pero innegables, la verdad se instaló sobre ella como una losa de piedra fría. Teodosia estaba embarazada. La realización llegó una mañana, mientras se vestía con ayuda de Emily. El corsé que había usado cómodamente durante años ahora presionaba contra su abdomen de manera incómoda. Emily notó su expresión y la forma en que Teodosia llevaba su mano instintivamente a su vientre. «Señorita Teodosia», dijo la doncella suavemente, sus ojos llenos de preocupación y comprensión, «hay algo que necesite decirme». Teodosia conocía a Emily desde que ambas eran niñas. La joven había entrado al servicio de la familia Ashmere a los 12 años, y habían crecido juntas dentro de los confines de Ashton Manor. Si había alguien en quien Teodosia podía confiar, era ella. «Emily», su voz se quebró, «creo que estoy esperando un hijo». La doncella no mostró sorpresa ni juicio. Simplemente asintió con calma y cerró la puerta de la habitación con llave antes de sentarse junto a Teodosia en el borde de la cama. «¿Está segura, señorita?» «Tan segura como puedo estarlo sin confirmación médica», respondió Teodosia, las lágrimas comenzando a deslizarse por sus mejillas. «Todos los síntomas están ahí, las náuseas, el cansancio, los cambios en mi cuerpo. Y han pasado 3 meses desde que... No necesitaba terminar la frase. Emily comprendía perfectamente. La noche antes de la boda, Rupert había visitado a Teodosia en sus aposentos privados. En ese momento, ella había creído que era amor, que compartían algo genuino y sagrado antes de sus votos matrimoniales. Solo después, escondida detrás de las cortinas de la biblioteca,
Había descubierto que para él había sido simplemente otra manipulación, otra manera de asegurar su control sobre ella. «¿Qué va a hacer?», preguntó Emily prácticamente. «No lo sé», admitió Teodosia sintiéndose más perdida que nunca. «Si mi familia descubre esto, Emily, ya soy una deshonra para ellos. Esto los destruirá completamente. Hay opciones», dijo Emily cuidadosamente. «Conozco mujeres en la aldea que ayudan con estas situaciones. Nadie necesita saber». Teodosia entendió inmediatamente a qué se refería Emily. La idea la llenó de horror, no por juicio moral, sino por algo más visceral e instintivo. Llevó su mano a su vientre nuevamente, imaginando la pequeña vida que crecía allí. Era parte de ella, inocente de todas las mentiras y manipulaciones que la habían traído a la existencia. «No», dijo firmemente, «no puedo hacer eso». «Entonces necesita un plan», respondió Emily con su habitual pragmatismo, «y rápido. En 1 mes o 2 será imposible ocultar su condición». Los días siguientes fueron una agonía de indecisión y pánico contenido. Teodosia continuaba con sus reuniones con el señor Whitmore, quien había logrado recopilar evidencia sustancial contra las difamaciones de Rupert. Pero ahora, cada conversación sobre estrategias legales parecía abstracta e irrelevante frente a la realidad creciente dentro de su cuerpo. Una tarde de finales de agosto, mientras Teodosia caminaba por los jardines de Ashton Manor, intentando aclarar sus pensamientos, vio aproximarse un carruaje desconocido por el camino de entrada. Era elegante, pero discreto, tirado por 2 caballos grises. Cuando se detuvo frente a la entrada principal, un hombre descendió que Teodosia reconoció inmediatamente, a pesar de los años transcurridos desde su último encuentro. Era su tío Cornelius, el hermano menor de su padre. Cornelius Ashmere había sido siempre la oveja negra de la familia, un hombre que había rechazado las convenciones aristocráticas para convertirse en médico. Ejercía en Manchester, atendiendo tanto a los ricos como a los pobres, una práctica que había escandalizado a la familia, pero que él defendía con pasión inquebrantable. «Tío Cornelius», Teodosia se acercó con sorpresa genuina. «No sabía que estabas de visita». «Tu padre no sabe que estoy aquí», respondió Cornelius, sus ojos azules brillantes con inteligencia y calidez. «Pero he oído rumores sobre lo sucedido, querida sobrina, y quería ver cómo te encontrabas realmente». Había algo en la manera directa en que la miraba que hizo que las defensas de Teodosia se desmoronaran. Cornelius siempre había sido diferente al resto de la familia Ashmere. Tenía una honestidad refrescante y una falta de juicio que lo hacía fácil de confiar. «¿Podemos hablar en privado?», preguntó Teodosia, su voz temblorosa. «Por supuesto». Lo condujo hasta el invernadero en la parte posterior de la propiedad, un espacio de cristal lleno de plantas exóticas que su abuela había coleccionado durante décadas. El aire allí era húmedo y fragante, proporcionando una ilusión de privacidad lejos de los oídos indiscretos de la casa principal. «Tío Cornelius», comenzó Teodosia, decidiendo que la honestidad directa era su única opción. «Estoy embarazada». Si Cornelius se sorprendió, no lo mostró. Simplemente asintió como si ella hubiera comentado sobre el clima. «¿De Fenwick, supongo?» «Sí, antes de la boda». Yo pensaba, su voz se quebró. Yo creía que era amor. El amor y la manipulación a menudo se parecen cuando estamos dentro de la situación, dijo Cornelius gentilmente. ¿Has consultado a un médico? No puedo. Si alguien en Bedfordshire descubre esto, la noticia llegará a mis padres inmediatamente. Entonces permíteme examinarte yo. Necesitamos confirmar el embarazo y determinar exactamente de cuánto tiempo estás. En la privacidad del invernadero, con las plantas tropicales proporcionando una cortina verde alrededor, Cornelius realizó un examen médico discreto, pero profesional. Teodosia apreciaba su trato clínico y respetuoso, tan diferente de la vergüenza y el juicio que había anticipado. «Confirmo tu sospecha», dijo finalmente. «Estás embarazada de aproximadamente 3 meses, lo cual significa que darás a luz aproximadamente a finales de febrero o principios de marzo del próximo año». La realidad de esas palabras cayó sobre Teodosia con peso aplastante. Febrero. Apenas 6 meses desde ahora. 6 meses para encontrar una solución, para decidir su futuro y el de su hijo. «¿Qué voy a hacer?», susurró. «Primero, necesitas cuidar tu salud y la del bebé», respondió Cornelius prácticamente. «Segundo, necesitas tomar decisiones sobre tu futuro. Y tercero,
Necesitas decidir si vas a informar a Fenwick sobre esto. ¿Informarle? La idea llenó a Teodosia de repulsión. Él me utilizó, tío. Me manipuló deliberadamente. ¿Por qué le daría la satisfacción de saber que tiene un heredero? Porque legalmente ese niño es su hijo y heredero, explicó Cornelius. Como duque, Fenwick tiene derechos sobre cualquier hijo suyo. Si intentas ocultar este embarazo y él descubre la verdad posteriormente, podría reclamar custodia del niño. La perspectiva aterrorizó a Teodosia más que cualquier otra cosa. La idea de que Rupert pudiera arrebatarle a su hijo, de que este niño inocente pudiera convertirse en otra pieza en los juegos de poder de Rupert, era insoportable. Entonces, ¿qué me sugieres? Tienes varias opciones, dijo Cornelius pensativamente. Podrías retirarte a Manchester conmigo, dar a luz allí bajo un nombre falso, y luego decidir si deseas criar al niño tú misma o buscar una familia adoptiva. Podrías confrontar a Fenwick y exigir que cumpla con sus responsabilidades, aunque dudo que eso termine bien, dado lo que me has contado. O podrías casarte rápidamente con alguien dispuesto a reclamar al niño como suyo. La propuesta de Westbrook, murmuró Teodosia. Mi padre quería que me casara con Richard Westbrook, pero lo rechacé. ¿Es Westbrook un hombre decente? No especialmente. Es frío y controlador, pero podría ser persuadido a aceptar la situación si la dote es lo suficientemente atractiva. Entonces tienes una decisión que tomar, dijo Cornelius. ¿Prefieres tu libertad o la legitimidad para tu hijo? Teodosia se sentó en uno de los bancos de hierro forjado del invernadero, su mente girando con posibilidades y consecuencias. Cada opción tenía un precio terrible. Retirarse a Manchester significaba vivir en el exilio, alejada de todo lo que conocía. Confrontar a Rupert arriesgaba perder completamente al niño. Casarse con Westbrook significaba sacrificar su autonomía recién conquistada. Necesito tiempo para pensar, dijo finalmente. Tienes unas pocas semanas como máximo, advirtió Cornelius. Después de eso, tu condición será visible para cualquiera que preste atención. Cualquier decisión que tomes debe ser pronto. Esa noche, Teodosia yació despierta en su cama, mirando las sombras que la luz de la luna proyectaba en el techo. Su mano descansaba sobre su vientre, sintiendo la vida que crecía allí. Este niño no había pedido nacer en medio de un escándalo. No había elegido tener a Rupert Fenwick como padre o a Teodosia Ashmere como madre soltera deshonrada, pero existía. Y Teodosia descubrió con una claridad sorprendente que amaría a este niño ferozmente sin importar las circunstancias de su concepción. Este bebé sería suyo de una manera que nada más en su vida había sido completamente suyo. Al amanecer, Teodosia había tomado su decisión. No huiría a Manchester. No se casaría con Westbrook por conveniencia. Y definitivamente no le daría a Rupert la satisfacción de controlar esta situación. Haría algo que nadie esperaría. Enfrentaría la verdad de frente, en sus propios términos, con la ayuda del señor Whitmore y su tío Cornelius. El escándalo de haber escupido al duque en el altar palidecería en comparación con lo que estaba por venir. Pero Teodosia Ashmere había descubierto que tenía más coraje del que nunca había imaginado, y lo necesitaría todo para los meses venideros. Febrero de 1848 llegó con vientos helados que azotaban las ventanas de Ashton Manor. Teodosia se encontraba en su habitación, rodeada por su tío Cornelius, Emily y una comadrona de confianza que Cornelius había traído discretamente desde Manchester. Los dolores de parto habían comenzado al amanecer, y ahora, mientras el sol descendía tiñendo el cielo de naranja y púrpura, Teodosia daba los últimos empujones que traerían a su hijo al mundo. El llanto penetrante del bebé llenó la habitación, y Cornelius lo envolvió cuidadosamente en mantas tibias antes de colocarlo en los brazos temblorosos de Teodosia. «Es un niño», anunció con una sonrisa, «perfectamente sano». Teodosia miró el rostro arrugado de su hijo, las pequeñas manos que se agitaban en el aire, y sintió una oleada de amor tan poderosa que la dejó sin aliento. Este era su hijo, su heredero, y también el heredero de Rupert Fenwick, aunque el duque aún no lo supiera. Los meses anteriores habían sido un torbellino calculado de decisiones estratégicas. Con la ayuda del señor Whitmore, Teodosia había preparado meticulosamente su jugada final. En noviembre, cuando su embarazo ya no podía ocultarse, había enviado una carta certificada a Rupert Fenwick, informándole de su condición y del hijo que esperaba. La carta incluía fechas precisas,
testimonio médico de su tío Cornelius y una demanda clara: reconocimiento de paternidad y provisión financiera para el niño. La respuesta de Rupert había sido predecible en su arrogancia. Negó rotundamente la paternidad, sugirió que Teodosia había estado con otros hombres, e incluso insinuó que el niño podría ser resultado de comportamiento inmoral posterior al escándalo de la boda. Pero Rupert había cometido un error crítico. Había puesto todas estas acusaciones por escrito, en documentos legales firmados y sellados. El señor Whitmore había sonreído al recibir esos documentos. «Acaba de proporcionarnos exactamente lo que necesitábamos», había dicho. «Ahora no solo tenemos un caso de difamación, sino también de negación de paternidad con intención maliciosa. Y cuando el niño nazca, podremos demostrar inequívocamente que las fechas coinciden con el periodo inmediatamente anterior a la boda cancelada». Ahora, sosteniendo a su hijo recién nacido, Teodosia sabía que la batalla final estaba por comenzar, pero esta vez ella controlaba las piezas del tablero. 3 días después del nacimiento, cuando Teodosia había recuperado suficiente fuerza, el señor Whitmore llegó a Ashton Manor con noticias. Lord Edmund y Lady Margaret, que habían pasado los últimos meses en un estado de shock y negación, finalmente habían aceptado la realidad de la situación y ahora apoyaban a su hija con resignada determinación. «El duque Fenwick ha solicitado una reunión privada», informó Whitmore en la biblioteca donde se habían congregado todos. «Creo que las implicaciones legales finalmente le han quedado claras». «¿Qué implicaciones exactamente?», preguntó Lord Edmund, su voz cansada pero firme. «Si niega la paternidad públicamente, pero posteriormente se demuestra que es el padre, podría perder no solo credibilidad social, sino también enfrentar consecuencias legales por difamación y abandono de responsabilidad paternal. Además, si el niño es legítimamente su heredero y él lo niega, está efectivamente desheredando a su propia línea sucesoria. Eso no le agradará a su familia ni a los fideicomisarios de su título. Entonces viene a negociar», concluyó Teodosia, meciendo suavemente a su hijo dormido. «Exactamente. Pero esta vez nosotros establecemos los términos». La reunión se llevó a cabo una semana después en un salón neutral en Bedford, con abogados presentes por ambas partes. Rupert Fenwick llegó con la arrogancia disminuida, aunque intentaba mantener su compostura aristocrática. Sus ojos se posaron en Teodosia, que había llevado al bebé envuelto en mantas de lino fino, y algo en su expresión vaciló. «Señorita Ashmere», comenzó con voz controlada, «entiendo que necesitamos discutir la situación». «No hay situación que discutir, duque Fenwick», respondió Teodosia con frialdad glacial. «Hay hechos. Este niño es su hijo, concebido la noche antes de nuestra boda cancelada. Su nacimiento ocurrió exactamente 9 meses después. Mi tío Cornelius, un médico respetado, puede testificar sobre las fechas, y usted será reconocido como el padre, le guste o no». «Las acusaciones que ha hecho son graves», intentó argumentar Rupert. «Podría demandarla por difamación». «Ya lo intentó», intervino el señor Whitmore suavemente, deslizando un folder grueso sobre la mesa, «y fracasó. Aquí está la evidencia completa de sus propias declaraciones difamatorias contra mi cliente durante los últimos 6 meses. Testimonios jurados de 17 personas diferentes que lo escucharon referirse a ella como mentalmente inestable, moralmente corrupta e histérica. También tenemos sus cartas negando la paternidad con términos que cualquier juez consideraría calumniosos». Rupert palideció visiblemente mientras hojeaba los documentos. Su abogado, un hombre mayor con expresión preocupada, se inclinó para susurrarle algo al oído. «¿Qué es lo que quiere?», preguntó finalmente Rupert, dirigiéndose directamente a Teodosia. «Reconocimiento público de paternidad», respondió ella sin vacilar. «Una disculpa pública y formal por todas las difamaciones que ha esparcido sobre mí. Provisión financiera completa para el niño, incluyendo una asignación generosa hasta que alcance la mayoría de edad. Y lo más importante, este niño será criado por mí con mi apellido bajo mi custodia completa. Usted tendrá derechos de visita supervisados si lo desea, pero no tendrá control sobre su crianza o educación». «Eso es inaceptable», estalló Rupert. «Es mi heredero, el futuro duque, es mi hijo.
corrigió Teodosia con voz de acero, y usted perdió cualquier derecho a reclamarlo cuando me manipuló, me difamó, y luego intentó negar su existencia. Estas son mis condiciones. Si las rechaza, procederemos con un juicio público donde cada detalle sórdido de su comportamiento será expuesto ante toda Inglaterra. El silencio se extendió pesadamente. Rupert miraba al bebé en brazos de Teodosia, su expresión una mezcla compleja de emociones que ella no podía descifrar completamente. Finalmente, su abogado tosió discretamente. «Mi cliente necesita tiempo para considerar. Tiene 24 horas», dijo el señor Whitmore. «Después de eso, presentamos la demanda formalmente». La respuesta llegó al día siguiente por mensajero. Rupert Fenwick aceptaba todos los términos. A cambio, Teodosia acordaba no buscar una demanda adicional por los daños emocionales sufridos. Era un compromiso calculado, pero uno que Teodosia podía vivir con él. En marzo, una declaración oficial fue publicada en los principales periódicos de Londres y Bedfordshire. El duque Rupert Fenwick reconocía formalmente la paternidad de un hijo nacido de la señorita Theodosia Ashmere. Se disculpaba públicamente por declaraciones previas que habían dañado injustamente su reputación. El niño sería conocido como Thomas Edmund Ashmere Fenwick, llevando ambos apellidos, pero permaneciendo bajo custodia materna. La reacción de la sociedad fue predecible en su escándalo, pero también había una corriente subterránea de admiración. Theodosia Ashmere había desafiado a un duque 2 veces y había ganado ambas veces. Las damas jóvenes en salones de té susurraban su nombre con una mezcla de horror y fascinación. Los caballeros debatían en sus clubes sobre las implicaciones legales del caso. Para Teodosia, la opinión pública importaba cada vez menos. Su enfoque estaba en Thomas, que crecía saludable y fuerte bajo el cuidado amoroso de su madre, su tío médico, y Emily, que había asumido el papel de niñera devota. Lord Edmund y Lady Margaret, después de superar su shock inicial, se habían enamorado de su nieto. La presencia del bebé trajo nueva vida a Ashton Manor, llenando los corredores con risas y llantos que habían estado ausentes durante demasiado tiempo. En mayo, un año después del escándalo en la catedral, Teodosia caminaba por los jardines de Ashton Manor con Thomas en brazos. El bebé tenía 3 meses ahora, sus ojos comenzando a mostrar el color castaño de su madre. Las rosas estaban en plena floración, el aire fragante con promesas de verano. Emily se acercó con una carta en mano. «Llegó esto para usted, señorita Teodosia, del señor Whitmore». Teodosia leyó la carta mientras Thomas jugaba con un mechón de su cabello. Whitmore informaba que el último de los casos de difamación había sido resuelto favorablemente. Rupert había cumplido con todos los términos del acuerdo, incluyendo el establecimiento de un fideicomiso sustancial para Thomas. Además, Whitmore había recibido consultas de otras mujeres en situaciones similares, buscando representación legal contra hombres que habían abusado de su poder. Teodosia sonrió. Quizás algo bueno había salido de su escándalo después de todo. Había demostrado que una mujer podía desafiar las convenciones, luchar por su dignidad y construir una vida en sus propios términos. El camino no había sido fácil. Las cicatrices emocionales permanecerían siempre. Pero mientras miraba el rostro de su hijo, Teodosia supo que cada sacrificio había valido la pena. Thomas crecería sabiendo que su madre había luchado fieramente por él, que había escogido la verdad sobre la conveniencia y que había enfrentado al mundo entero para protegerlo. La mujer que había escupido al duque en el altar había sido movida por rabia justificada. La mujer que sostenía a su hijo 6 meses después era algo mucho más poderoso, una madre determinada, una luchadora incansable y finalmente, genuinamente libre. Rupert Fenwick continuó su vida en Londres, su reputación manchada pero su título intacto. Visitaba a Thomas ocasionalmente, encuentros supervisados que eran corteses pero distantes. El niño lo conocería como su padre biológico, pero nunca como la figura que había formado su carácter. Teodosia nunca se casó. No necesitaba un marido para definir su valor o asegurar su futuro. Con la provisión financiera de Rupert y el apoyo de su familia, construyó una vida centrada en criar a Thomas y eventualmente en apoyar causas que ayudaban a otras mujeres en situaciones vulnerables. Los años transformarían el escándalo en leyenda, la historia de la mujer que desafió a un duque y vivió para contarlo. Pero para Teodosia,
La verdadera victoria no estaba en haber ganado batallas legales o en haber restaurado parcialmente su reputación. Estaba en las noches tranquilas, meciendo a su hijo hasta que se dormía, en verlo dar sus primeros pasos, en saber que había creado para él un mundo donde la verdad y el amor importaban más que el título y el poder. El escándalo había terminado, la vida continuaba, y Theodosia Ashmere había emergido no como víctima, sino como sobreviviente, madre y finalmente como mujer libre.